drogas que se usan para la insuficiencia cardíaca. Clásicamente se usaba la digoxina, pero hoy en día ya se usa poco. Sin embargo, para introducir vamos a empezar por ahí, ¿ya? Entonces, antes, esta es una clase antigua de donde se realizaba más porque se veía digoxina. La contracción cardíaca tiene que ver con el sodio, obviamente ustedes ya saben eso, ¿ya? Este es un potencial de acción, ¿no? Cuando la fibra llega a cierto nivel se dispara y esa es la fase 1. ¿Ya? La fase 1 es producida por una gran entrada de sodio y significa la despolarización. Luego de la despolarización tiene que venir la repolarización. ¿Ya? Y la repolarización, porque viene la despolarización, va a venir la contracción cardíaca, porque esta despolarización, que es una gran entrada de sodio, se acompaña también de entrada de calcio y despolariza una organela, que es el retículo sarcoplasmático, y entonces este retículo sarcoplasmático libera todo el calcio que tiene dentro de él. El intracelular del miocito o del sistema de conducción se llenan de calcio, se llenan de sodio y se activan. El calcio provoca la interacción actina-miocina y trae la contracción. Entonces acá hay una entrada de sodio y por supuesto también hay entrada de sodio un poco acá y de calcio, pero lo que repolariza la fibra, es decir, lo que la regresa de más 30 nuevamente a menos 90, es la salida de potasio. ¿Ya? Entonces la salida de potasio tiene, acá hay 3 fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Ya? Donde la pérdida de potasio va a hacer que la fibra se repolarice. De intensamente positiva va a pasar a negativa intensamente. Y luego va a quedarse en reposo, que es la fase 4, o va a tener una despolarización espontánea, que en realidad todas la tienen, pero la despolarización espontánea es predominante en las células que originan el impulso y transmiten el impulso, ¿no? Pero una célula miocárdica también del músculo puede experimentar despolarización espontánea. Eso no es tan bonito porque eso puede traer problemas muy serios, puede traer arritmias, puede traer muerte. Y por eso cuando hemos visto antianginosos, hemos visto unas drogas que modifican la despolarización espontánea porque bloquean los canales FANI y hace que la despolarización no sea tan rápida, sea más lenta y disminuye la frecuencia cardíaca. Esa despolarización espontánea, esa fase 4. Entonces, una fibra miocárdica del músculo sano es estable. Y en las fibras del sistema especializado de producción de impulso, el nodo sinusal y de conducción, hay una despolarización espontánea. Con el tiempo, también una fibra miocárdica puede experimentar eso. Eso es su fisiología, así funciona, pero eso es peligroso, ya lo hemos dicho. Entonces, antes que se hablaba más de digoxina, porque se trataban los otros fármacos en otras sesiones, se hacían más amplios, pero ahora ya no tiene sentido porque si no sería obligatorio. Esa despolarización simple que hemos visto, acá se ve más compleja, pero en el fondo es lo mismo. Cuando viene la despolarización, ya sea una célula especializada o una de conducción o de producción de impulso o una fibra miocardio músculo, la despolarización implica entrada de sodio. Esa entrada de sodio implica también entrada de calcio. Y acá hay un simporte que transporta sodio a según como esté el sodio intracelular. Esto es intracelular y esto de acá afuera va a ser extracelular. Entonces este simporte, cuando está aquí en la zona de aespolarización, encuentra que ha entrado mucho sodio. Entonces si hay mucho sodio acá, ¿qué hace? Saca sodio. Y en contraparte, ¿qué hace? Mete calcio. Ya la fibra se está llenando de calcio. ¿Ya?
Este calcio que ha entrado acá va a ser el estímulo y también el sodio para que el retículo sarcoplasmático libere calcio y provoque la interacción actina-miosina y la contracción. O sea, la mayor parte del calcio que va a inundar en esta fase de la electrofisiología y del acoplamiento, excitación, contracción, el intracelular de calcio es el retículo sarcoplasmático. Pero el estímulo para este es la entrada de sodio y la entrada de calcio. Entonces la fibra se inunda de calcio, viene la sístole. ¿Ya? ¿Por qué se explica la meseta? Sobre todo en la fibra contráctil. ¿Por qué? Porque sigue entrando calcio, pero entra calcio en forma decreciente, o sea, cada vez menos calcio, cada vez menos, porque tampoco puede entrar calcio sin parar. Pero paralelamente a esa entrada de calcio decreciente, hay una salida de potasio increciente, o sea, cada vez más, cada vez más. Y entonces significa al final pérdidas de cargas positivas, y eso es lo que repolariza la fibra. O sea, de más 30 la regresa a menos 90. Si bien es cierto la repolariza, la regresa, la fibra se ha trastornado totalmente en su balance electrolítico. Porque es una fibra que cuando partió no tenía sodio y ahora está llena de sodio. Cuando partió no tenía calcio, porque todo el calcio estaba afuera o estaba en el retículo sarcoplásmico. Y ahora está llena de calcio. Y es una fibra que tenía un montón de potasio, pero ahora para repolarizar perdió todo su potasio. Entonces todo ese balance electrolítico original tiene que regresar a su lugar. Y hay un montón de mecanismos que lo van a hacer, pero sobre todo esta bomba de sodio-potasio ATPasa. O sea, esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Y trabaja todo el día haciendo eso y consume energía. Entonces, al sacar sodio, bota el sodio que acá entró. Al meter potasio, mete el potasio que aquí salió y el calcio vuelve a entrar de donde vino. ¿De dónde vino? Del retículo sarcoplasmático. Después de que trabaja la bomba de sodio-potasio ATPasa, esa bomba saca todo el sodio para afuera. Entonces este antiporte aquí encuentra otra situación. Encuentra un sodio bajo. Si encuentra un sodio bajo, ¿qué cosa va a hacer? Va a meter sodio, porque ella trabaja en relación a la concentración del sodio. Si el sodio está alto, lo saca. Si el sodio está bajo, lo mete. Como acá después de la bomba el sodio cayó, este simporte mete sodio. Si mete sodio hacia la fibra, ¿qué va a hacer? Va a sacar calcio. Entonces todo eso hace que regrese este balance o esta condición bioeléctrica que arrancó o que estaba aquí o aquí a su originalidad, porque se alteró todo con la despolarización y la repolarización. ¿Ya? Eso es más o menos bueno entender para entender qué hacen los digitálicos. Todo esto ya no vamos a revisar, acá sí vamos a revisar lo importante, pero esto es lo que hacen los digitálicos. Parece mentira, pero lo que hacen es inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces dicen, ¿cómo vas a beneficiar al corazón si le inhibes tu bomba? Pues sí, la digoxina o los digitálicos lo que hacen es inhibir a la bomba. Si tú inhibes a la bomba no trabaja. Entonces, ¿sale sodio o no sale sodio? ¿Ah? No sale sodio. El sodio se queda adentro, aumenta. Y cuando aumenta el sodio, ¿qué hace el retículo sarcoplásmico? Libera calcio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a pasar. La fibra se va cargando de sodio. Y entonces, en la medida que tiene más sodio, porque la bomba está inhibida, es cierto que tampoco entra potasio. ¿Ya? O sea, no sale sodio, pero no entra potasio. Como la fibra se carga de sodio, aumenta el calcio intracelular. ¿Ya? Porque este simporte va a entender que hay mucho sodio. Entonces, ¿qué hace? Saca sodio a expensas de meter calcio. Entonces el calcio aumenta. ¿Dónde va a ir el calcio al final? Al retículo sarcoplásmico. Pero en la siguiente despolarización, la liberación de calcio va a ser mayor. ¿Por qué se está produciendo esta liberación mayor de calcio?
Porque ha aumentado el sodio. ¿Por qué ha aumentado el sodio? Porque se ha inhibido a la bomba. ¿Quién ha inhibido la bomba? Los digitálicos. ¿Ya? Este simporte va a encontrar más sodio del normal. Entonces, ¿mete más sodio o no mete tanto sodio? ¿Ah? No mete tanto sodio. Si no mete tanto sodio, no saca calcio. Aumenta el calcio. ¿Dónde se va el calcio? Se va aquí. Y en la siguiente despolarización se libera más calcio. Entonces, la digoxina, ¿qué hace? Hace que aumente la liberación de calcio. Y al aumentar la liberación de calcio, ¿mejora la sístole o no? Sí, mejora la contracción. Hasta ahí todo parece una maravilla, pero es mentira. Es mentira. Porque para lograr esa mayor contracción, a expensas de una mayor liberación de calcio, estás trastornando todo el fenómeno biomolecular de la fibra. La fibra no trabaja así. La digoxina la hace trabajar así, pero no es bueno. Hoy se sabe que no, porque le ha perturbado todo. Ha aumentado el calcio, la sístole es más fuerte, es verdad, pero se malogró el potasio, se malogró el sodio, el mismo calcio se malogró, todo se malogró. Entonces, los digitálicos benefician un poco la insuficiencia cardíaca, sí, pero te matan también, porque te traen arritmias y te matan. Además, te cargan la fibra de sodio y de calcio, y eso enferma a la fibra por una cosa. ¿Ya? Entonces, los digitálicos aparentemente, bueno, pues funcionaron, son drogas. La digital es una droga, quizá, no sé desde cuándo se use, ¿no? Estamos hablando de centurias para atrás, porque es natural, es una planta, ¿ya? Entonces se usaba, y obviamente al comienzo mejora la función cardíaca, porque mejora la contracción, pero al final termina traicionándote, porque al perturbarte toda la cuestión molecular, te enferma la fibra, y en algún momento te va a desencadenar una arritmia y te va a matar. ¿Ya? ¿Por qué te va a desencadenar la arritmia? Obvio, pues, está cargando toda la cuestión bioeléctrica de la fibra. Entonces va a haber un momento en que altera la despolarización, la fibra se dispara, en algún punto se dispara algo, una arritmia, ahí quedó el paciente. ¿Ya? Este es el raciocinio de los digitálicos. ¿Ya? Por eso es que tú no puedes dar digitálicos hasta donde dé la gana, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué vas a producir? La toxicidad de la que estamos hablando. Entonces ahora vamos a retomar, aunque nos estamos desordenando, pero vamos a retomar, porque esto es muy extenso, hay muchísimos fármacos han metido acá. Son fármacos que ustedes han visto en otras sesiones, pero es necesario agruparlos y entenderlos. Y la insuficiencia cardíaca más o menos ayuda a poder entender y agrupar la cantidad enorme de fármacos que vamos a revisar. Este es un cuadro clásico, ¿ya? Que está en todos los libros, que es el cuadro de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un proceso mórbido que significa que la bomba, o sea, el corazón, no está bombeando lo suficiente. O sea, el gasto cardíaco cayó. Eso es insuficiencia. Pero como prácticamente todas las enfermedades, muchas de las enfermedades, son enfermedades que entran en círculos viciosos y lo único que van a hacer con el tiempo es empeorar, empeorar, empeorar hasta que muera el paciente. El tratamiento farmacológico lo único que hace es frenar, pero nunca va a curar. Una vez que a uno le diagnostican diabetes, nunca te vas a curar. Si tienes enfermedad coronaria, nunca te vas a curar. Si tienes un lupus, nunca te vas a curar. Si tienes un cáncer, nunca te vas a curar. Lo único que hace la medicina es controlar el proceso. Lo puede controlar muy bien, que puede prolongar la vida muchísimos años, pero al final solo es un control. Nunca nadie va a pensar que va a estar por encima de la naturaleza. Y la insuficiencia cardíaca obedece a eso mismo. Es un proceso que cuando empieza, solamente lo único que va a hacer es progresar, 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 progresar. Y la terapia lo único que va a hacer es tratar de controlar, controlar, controlar. ¿Va a poder controlar sin fin? No.
Hoy en día se puede controlar muy bien y muchos años, sí, pero no sin fin. ¿Ya? Entonces, eso es el resumen de lo que es la insuficiencia. ¿Y por qué funciona así? Porque cuando cae el gasto cardíaco, el organismo no se puede quedar así tan contento, ¿no? Entonces echa a trabajar un montón de regulaciones para restablecer ese gasto cardíaco. ¿Ya? Por ejemplo, dispara el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Estimulación beta 1 del corazón, vasoconstricción. ¿Para qué? Para que el corazón bote más y como las cañerías están contraídas, mejore la perfusión. ¿Qué otra cosa hace? Fundamental, que es lo que más vamos a hablar ahora, es que junto con la activación del sistema simpático dispara el sistema renina-angiotensina. Porque cuando cae el gasto cardíaco, cae la perfusión renal y ahí se dispara, como vamos a ver, el sistema renina-angiotensina. Disparado el sistema simpático, el sistema renina, la renina va a coger al angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina 1. Y luego, la enzima convertidora de angiotensina, la YECA, va a convertir a angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula el simpático e induce vasoconstricción, que ya el simpático estaba induciendo. La angiotensina 2 aumenta la secreción de aldosterona y esto retiene agua y sodio, llena las cañerías. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo el sistema nuestro? Está tratando de estimular el corazón, tratando de producir vasoespasmo y tratando de producir retención hidrosalina. ¿Para qué? Para que el gasto cardíaco y la perfusión orgánica mejore. ¿Lo logra? Sí lo logra. Lo logra por un tiempo, porque todas las enfermedades tienen una fase subclínica y una fase clínica. En la fase subclínica, el sistema biológico está controlando lo fisiopatológico. Pero va a llegar un momento que esos mismos controles traicionan al sistema. Porque tú no le puedes pedir al corazón que trabaje, se va a cansar. Se va a hacer una arritmia, se va a hacer un infarto y te vas a morir. Tú no puedes retener agua y retener agua y retener agua del riñón sin que pase nada. Vas a retener agua, comienzas a hacer edemas, insuficiencias, no puedes respirar. Al final te traiciona. Al simpático lo puedes estimular y puedes estabilizarte por un tiempo. Porque si hay mucha vasoconstricción, al final el corazón ya no da más. ¿No es cierto? Y no puedes estimular mucho al corazón. Y el sistema simpático dispara la renina. Y entonces comienzan a aparecer un montón de círculos viciosos que al final iniciaron para estabilizar la enfermedad, pero terminan traicionando al sistema y provocan más insuficiencia. Por eso es que la insuficiencia cardíaca, cuando empieza, ya no va a parar nunca. Por todos estos reflejos funcionales, pero no solo son los reflejos funcionales, sino que incluso son anatómicos. Es decir, todo esto, la angiotensina 2, el sistema simpático, la aldosterona, van al corazón y ¿qué le dicen? ¿Sabes qué? Estás fallando. Entonces te vas a hacer más grueso para que te contraigas mejor. O te vas a hacer más largo para que te contraigas mejor. ¿Eso qué se llama? Remodelamiento cardíaco. Eso es anatómico. Ya no solo es funcional. Al comienzo funciona, pero al final traiciona. Porque la fibra se hace tan larga, se hace tan gruesa, que ella misma se hace insuficiente. Además, al hacerse más larga y al hacerse más gruesa, está dando una base anatómica para que venga una arritmia, para que venga un infarto. Y todo se redondee y todo se fundió. Entonces, todos estos reflejos funcionales, la retención, la vasoconstricción, el renina, el simpático, al comienzo estabilizan e incluso te llevan a que el corazón haga remodelamiento cardíaco. Y no solo el corazón, sino también los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos hacen hipertrofia muscular. Y todo eso lo están haciendo en el sentido de estabilizar la falla. Al comienzo lo logran y al final te traicionan. Eso es la insuficiencia cardíaca.
Entonces uno puede decir que la insuficiencia cardíaca es un montón de círculos regulatorios desbocados. ¿Cuál es el tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca? Y desde hace siglos, romper los círculos. Nada más. ¿Ya? Controlar esos círculos viciosos. ¿Yo cómo puedo controlar ese círculo vicioso? Acá, con un inhibidor de la ECA, entonces ya no se convierte en angiotensina 1 en angiotensina 2, y para todo esto, los inhibidores de la ECA. Yo puedo controlar estos reflejos acá con inhibidores de angiotensina 2, entonces algo muy similar a los inhibidores de la ECA. Yo puedo controlar los reflejos de la aldosterona dando este diurético que se llama espironolactona o otros derivados de ellos que van a bloquear a la espironolactona en el riñón y en el corazón, y entonces ya no va a haber tanta retención y ya no va a haber remodelación cardíaca. Simplemente estoy controlando. Con otros diuréticos puedo también controlar estos reflejos. Puedo dar vasodilatadores que me van a controlar reflejos de acá. Entonces, eso es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todas las drogas que vamos a ver hoy, eso es lo que hacen. ¿Ya? No curan, simplemente controlan. La digoxina, que es la que empezó toda esta historia, ¿qué es lo que hace? La digoxina, ya hemos dicho, inhibe la bomba, eso aumenta el sodio, eso aumenta el calcio y mejora la contracción, mejora el gasto cardíaco, trabaja acá arriba. ¿Pero a costas de qué? De trastornar todo. Y entonces eso no se puede hacer perdurable, porque el corazón se hace más insuficiente. Le das más digoxina, trabaja mejor, más insuficiente, más digoxina, un infarto, una arritmia y se acabó. No se puede usar la digoxina para siempre, es un doble filo. ¿Ya? Pero eso hace la digoxina. También se dice que la digoxina modula al sistema simpático y también lo puede hacer, pero a costa siempre de ¿qué? De perturbar toda la dinámica cardíaca y traer un montón de problemas que ya no hacen que la digoxina sea lo que fue hace siglos, pero se sigue usando y se sigue necesitando algunas veces. ¿Ya? Muy bien. Ok. Vamos a hablar un poquito más de digoxina y ya nos vamos a hablar de todo lo demás. No es digoxina en sí, sino son los glucósidos cardiotónicos, este que se usa en forma parenteral y este que se usa en forma oral. ¿Cuál es el efecto? Son inotrópico positivos. Mejoran la contracción, mejoran el gasto, pero ya sabemos lo que va a pasar al final. Enlentecen la conducción auriculoventricular porque tienen un efecto de frenar la conducción auriculoventricular. Entonces, y modulan la actividad del simpático. Son dos efectos que también hacen. Entonces, una cosa que tiene un paciente que tiene insuficiencia cardíaca siempre, sí o sí, es taquicardia. Un paciente con insuficiencia cardíaca siempre está con la frecuencia cardíaca elevada por todos los reflejos que hemos dicho. ¿No es cierto? Eso es un signo de la insuficiencia cardíaca. La digoxina te frena la frecuencia. Primero porque te mejora el gasto cardíaco, entonces los reflejos paran un poquito, pero además de per se ella puede enlentecer la conducción auriculoventricular. Entonces tiene dos virtudes, es inotrópica positiva y disminuye la conducción auricular. La conducción de la aurícula al ventrículo. Entonces es útil en una patología que se llama la fibrilación auricular. La fibrilación es un fenómeno de excesiva respuesta cardíaca, ¿no es cierto? Pero está originándose ¿dónde? En la aurícula, por eso se llama la fibrilación auricular. Entonces, la aurícula está contrayéndose como loca y el nodo sinusal está mandando un montón de estímulos. No todos pasan al ventrículo, porque en el nodo auriculoventricular se controla. La digoxina ahí controla más, no permite que pasen tantos. Y eso es bueno cuando hay taquicardia y sobre todo
cuando hay fibrilación auricular. Cuando tú tienes una fibrilación auricular, la aurícula está mandando estímulos para todo lado. Al final, para ir al ventrículo, tienen que pasar por el nódulo auriculoventricular y ahí se filtran. En la medida en que pasen más o menos, vas a tener más o menos taquicardia. Por eso es que hay fibrilaciones auriculares con respuesta ventricular normal. Tú puedes estar con 80 y estar fibrilado. Pero hay fibrilaciones auriculares, que son las peligrosas, con respuesta ventricular alta. Tú estás generando 300 impulsos en la aurícula y tienes 160 que pasan al ventrículo. Entonces ese ventrículo está latiendo como loco. ¿Qué va a pasar con ese ventrículo ahorita? Va a ser una arritmia más compleja o va a ser un infarto y ahí se acabó. ¿Ya? Esa es la respuesta ventricular, esa es la fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Pero también hay fibrilación auricular con respuesta ventricular normal. Así es. Porque todo depende de qué? Del aurículo ventricular, cuántos te deje pasar. La aurícula le puede meter 200, pero el aurículo ventricular lo deja pasar 80. Se acabó. Ahora, si la aurículo ventricular deja pasar los 200, entras en fibrilación ventricular y te moriste. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la digoxina? La ventaja de la digoxina es que te frena ahí. Entonces, cuando hay fibrilación auricular, la digoxina es una droga que viene como anillo al dedo. Cuando tú tienes insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular, entonces la digoxina te va a mejorar la insuficiencia y te va a mejorar la fibrilación. No va a curar ni una ni otra, pero lo protege al ventrículo de que lo pongas en taquicardia. ¿De acuerdo? Entonces, se puede decir que la digoxina, los digitálicos, son drogas útiles para la insuficiencia cardíaca, pero que por todos los problemas que traen se deben dejar para el último. A no ser que haya fibrilación. Porque si tú tienes fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, la digoxina te va a poner otras cosas. ¿Ya? Y no es infrecuente. No es infrecuente por los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa hacen? Remodelamiento cardíaco. Y eso hace que a veces que la aurícula crezca y que fibrile. Entonces es relativamente común tener pacientes insuficientes y con fibrilación. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, los digitálicos pueden ofrecer mayor ventaja. Mientras solo haya insuficiencia cardíaca y no haya fibrilación, hoy en día lo mejor es no usar digitálicos. Porque los digitálicos te alteran todo el control biomolecular de la fibra cardíaca y son muy fraccionantes. Y cuando se complica, traen arritmias que pueden ser mortales, ¿no? Entonces, si tú no tienes fibrilación, aguanta. Pero si ya tienes fibrilación, peor no va a poder estar. Le puedes dar la digoxina porque vas a controlar las dos cosas. Más o menos ese es el raciocinio. Más o menos les digo, porque al final esta decisión es terapéutica y tiene que pasar por manos de un cardiólogo. Por eso es que esto dice aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué se usan los digitálicos? En la insuficiencia cardíaca, en la taquicardia paroxística supraventricular. Es una taquicardia supraventricular. ¿De dónde está viniendo? De la aurícula. ¿Por dónde pasa? Por el nodo. ¿La digoxina frena el nodo? Sí, frena el nodo. Sí. O fibrilación auricular. Los glucósidos cardíacos mejoran la insuficiencia cardíaca, pero aumentan la morbimortalidad y la enfermedad de la fibra cardíaca. Y la principal morbimortalidad que te dan, ¿qué cosa es? Arritmias. Entonces, se usarán en la insuficiencia cardíaca cuando esté asociada a fibrilación auricular. Ahí tienen más terreno.
Pero si tú tienes insuficiencia cardíaca sin fibrilación auricular, o sea, con ritmo sinusal, es mejor usar toda la cantidad de fármacos que vamos a ver antes de llegar a la digoxina. La digoxina es una droga peligrosa por todo lo que estamos diciendo, por eso cuando tú usas digitálicos tienes que hacer control de la concentración sérica del digital, que debe estar entre esta y 1 y 1.8 nanómetros. No solo es cuestión de que le vas a regular la dosis, no. Tú tienes que controlar cuál es el valor sérico de la digoxina que estás dando para mantenerte aquí, así que evitas esto. ¿Ya? Porque si tú te subes, va a venir esto y el paciente se va a morir. ¿Ya? Ok. No nos podemos quedar mucho tiempo acá porque si no, no haríamos sobre eso. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los glucósidos cardiotónicos? Estos son los glucósidos, ¿no? La digoxina, el deslanócido. Ese por vía oral, tiene muy buena absorción, muy buena biodisponibilidad. Se acumula en el músculo, entonces la gente con mucho músculo tiende a acumular, es peligroso porque puede haber toxicidad, y la excreción es renal. Entonces, cuando tú vas a dar la digoxina, tienes que ver cómo está funcionando el riñón, tienes que ver cuánta masa muscular tiene el paciente, porque todo eso va a influir, y por supuesto tienes que controlar con el laboratorio cuál es la concentración de la droga que estás dando. ¿Ya? Estos son tiempos del efecto inotrópico. Bueno, el deslanócido es lo mismo, pero va por vía endovenosa. Algunas veces se puede usar, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos fármacos? La principal, por supuesto, es la cardíaca, ¿no? La arritmia cardíaca y el trastorno del funcionamiento de la biología de la fibra, que lo vamos a entender mejor después. ¿Ya? Además tienen otros efectos adversos, gastrointestinales, náuseas, vómitos, neurológicos. Este es el principal, los cardíacos. La digoxina puede inducir cualquier arritmia que tú te puedas imaginar. Trastornos de la visión, en los colores, reacciones alérgicas. La más importante, pues las cardíacas. Hay que tener mucho cuidado cuando uno usa digitálicos y hay trastornos del potasio o trastornos del calcio, porque si el potasio está bajo o el calcio está alto, se potencia mucho la digital. Potenciar la digital va a aumentar el efecto, entonces puede aumentar las reacciones adversas, ¿no? Entonces cuando uno administra digitálicos tiene que ver bien cómo está el riñón, tiene que ver bien cuánto músculo tiene el paciente, porque ahí se acumula, tiene que ver bien cómo está el potasio para que no esté bajo, y tiene que ver bien cómo está el calcio para que no esté alto, ¿no? Eso es importante y tiene muchas interacciones con otros fármacos también. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se maneja la toxicidad digitálica? Primero hay que definirla, porque el paciente va a venir probablemente con síntomas cardíacos, con palpitaciones, con trastornos gastrointestinales, trastornos de la visión, neurológicos, que son lo que hemos visto. Entonces tú dosas en sangre, te das cuenta que probablemente está alta, entonces hay que regular la dosis. Hay que ver el nivel de potasio, que no esté bajo, hay que ver el calcio, que no esté alto. Si está bajo o así no esté bajo, si tienes toxicidad, debes dar potasio. Y hoy en día hay anticuerpos contra digoxina, contra glucósidos, que también pueden ser útiles en la toxicidad, porque la toxicidad, ya hemos dicho, es muy peligrosa. Ok, vamos a poner la otra, ¿ya? Todo lo que hemos dicho acá nos va a servir mucho para la segunda, los otros fármacos. Este es. Todos los fármacos que vamos a revisar ahora
tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya hemos visto que la insuficiencia cardíaca es prima hermana de este sistema, porque en la insuficiencia cardíaca este sistema está desbocado. Entonces, acá ya lo vamos a revisar un poquito más a profundidad, porque es muy complejo, pero el sistema renina-angiotensina-aldosterona se asienta acá en el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es una cosa chiquitita que está en las nefronas medulares, en las nefronas bajas del riñón. Las nefronas que tienen asas de Henle largas que llegan hasta las papilas renales. Esas nefronas son las que forman el aparato yuxtaglomerular y ese aparato es el que secreta la renina. Ese aparato está compuesto por este conjunto de agrupaciones acá celulares. Una parte es la mácula densa. La mácula densa es un grupo celular del túbulo contorneado distal que está aquí. Viene acá el asa de Henle, luego viene el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? El asa de Henle baja así, sube por acá, viene el túbulo contorneado distal y va a pasar por aquí otra vez. ¿Ya? De donde salió el túbulo contorneado, porque ese es túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, besa aquí, ahí está la mácula densa. ¿Ya? Y está besando estas células que están entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. La arteriola aferente, la arteriola eferente. La arteriola aferente viene y forma el glomérulo, la cápsula de Bowman, acá empiezan los túbulos, y luego sale la arteriola eferente. Ahí entre la aferente y la eferente, y detrás de la mácula densa están estas células, que también hay por acá, que son las células yuxtaglomerulares. Esas son las células que secretan la renina. Producen, almacenan y secretan la renina. En respuesta a qué secretan la renina? Uno, a disminución de la perfusión renal, o sea, disminución del gasto cardíaco. Dos, disminución de la concentración del sodio tubular acá. Eso es sensado por la mácula densa. Y tres, estimulación simpática. Esas tres cosas pasan en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca hay hipoperfusión renal. Se va a disparar la producción, almacenamiento y secreción de la renina. Hay disminución del sodio tubular, se va a disparar. Y hay una inmensa descarga simpática, que por sus receptores beta 1 va a estimular a esta célula para que se cree. Entonces, ese es el funcionamiento del sistema renina-angiotensina. Esto es igualito, ¿ya? Pero este está mejor, porque acá se ven las células yuxtaglomerulares, la mácula densa, la arteriola aferente, la arteriola eferente. Estas células secretan la renina. ¿En base a qué? A la caída de sodio aquí, a la hipoperfusión. Cuando hay hipoperfusión va a haber caída de sodio acá, porque se comienza a reabsorber el sodio en forma proximal. Entonces el sodio más abajo disminuye. Bueno, no nos compete. Entonces, y además acá está la inervación. Esta es básica. Esta es una inervación simpática. ¿De qué tipo es? ¿Alfa beta? ¿Ah? Beta. ¿Beta 1 o beta 2? Beta 1. Entonces, esa estimulación beta 1 es la que dispara la renina. Y en la insuficiencia cardíaca está disparada. Ya lo hemos descrito. Incluso hay algunos científicos que opinan que muchas insuficiencias cardíacas, porque no todo paciente con infartos, no todo paciente con hipertensión, no todos van a insuficiencia cardíaca. Hay algunos científicos que dicen que la insuficiencia cardíaca es un trastorno del sistema nervioso simpático. Y está bien sustentado, ¿no? Y puede ser que tengan razón, no sabemos, ¿no?
O sea, en la insuficiencia cardíaca hay trastorno simpático, por supuesto que sí. Pero algunos dicen que ese trastorno no es consecuencia de la disminución del gasto cardíaco, sino que es la base fisiopatológica de la enfermedad. Hay algunos científicos que opinan así. ¿Ya? Bueno, sea uno o sea lo otro, esta estimulación beta 1 es trascendental. Entonces, ¿por qué se va a disparar la renina? Por sodio tubular bajo, por hipoperfusión renal, por estimulación beta 1. ¿Por qué en la insuficiencia cardíaca hay sodio bajo en el túbulo contorneo distal? Porque cuando tú comienzas a perfundir el riñón menos, ese riñón ¿qué hace? Quiere retener sodio y comienza a retenerlo en los túbulos proximales y entonces en el distal cae. Y la mácula densa lo desata y dice, ah no señor, disparas el renina y te dispara la renina. Todo eso puede servir al comienzo, pero al final ya sabemos que trae eso. ¿Ya? Así es como funciona este sistema de renina-angiotensina y todos los fármacos que vamos a ver de acá para adelante lo que hacen es manipular este sistema. ¿Ya? ¿Y por qué? Por esto que viene aquí. Esto ya más o menos hemos dicho es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca, pero aquí se ve con más detenimiento. ¿Ya? Vamos a ver el sistema renina, ya no solo en su secreción, sino en su funcionamiento. Entonces, ¿dónde se produce el sistema renina? En el aparato ileostrano-medular del riñón. Ahí se produce la renina. Cuando la renina va a la sangre, convierte una proteína que viene del hígado, que es angiotensinógeno, en angiotensina. ¿Ya? Por eso este sistema se llama el sistema renina-angiotensina. La angiotensina 1 es convertida a angiotensina 2 por la ECA. ECA 1 es su nombre, pero también se llama quinasa 2. Esta ECA tiene muchos orígenes, pulmonar, renal y otros. El hecho es que está ahí y va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, la renina que vino del riñón convierte angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la 1 se convierte en angiotensina 2 por la ECA. Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque esta angiotensina provoca la secreción de aldosterona aquí, en la suprarrenal. Pero eso no es lo único que produce. Esta angiotensina dispara el sistema simpático. Ya lo vimos. ¿Ya? Esta angiotensina provoca vasoconstricción. Esta angiotensina estimula el corazón. Esta angiotensina produce remodelación, hipertrofia del músculo liso vascular, hipertrofia del miocardio. Al comienzo es bueno, pero al final siempre va a ser malo. ¿Ya? Esta angiotensina dispara a la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Retiene sodio. Retiene sodio, retiene agua para llenar las cañerías porque hay insuficiencia cardíaca. Al comienzo sirve y después traiciona. Ya lo hemos visto. Esta angiotensina en la hipófisis provoca la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Retener agua. Entonces, todos estos sistemas se producen así. ¿A qué te llevan? A aumento del volumen sanguíneo, a retención hidrosalina, a más función cardíaca. Eso aumenta la perfusión renal y disminuye la renina. Eso es lo fisiológico, ¿no? Pero la insuficiencia cardíaca es lo fisiopatológico de esto. En la insuficiencia cardíaca esto está desbocado. No hay inhibición, no hay acá inhibición de reversión, nada de eso. Eso está desbocado. ¿Por qué? Porque hay hipoperfusión renal, porque hay disminución del sodio tubular distal y porque hay estimulación simpática bárbara. Entonces la renina está desbocada. Entonces hay un montón de angiotensina 1 y entonces la ECA convierte ese montón en un montón de angiotensina 2. ¿Y esto qué produce? Actividad simpática, retención de sodio, de agua, estimulación de aldosterona, retención de sodio y de agua, vasoconstricción, hipertrofia vascular, estimulación cardíaca,
remodelación miocárdica, secreción antidiurética, retención de agua, y entonces la insuficiencia cardíaca comienza a retroalimentarse a sí misma. ¿Cuál es el tratamiento? Comenzar a interrumpir estos circuitos, nada más. Eso es todo lo que hace el tratamiento. No puede hacer más. Muy bien. Entonces ya sabemos que cuando hay hipoperfusión y todo eso, el sistema, las células yuxtaglomerulares van a producir más renina, van a acumular más renina y van a liberar más renina. Eso significa que el angiotensinógeno se va a angiotensina 1 y la angiotensina 1 por la ECA1 a angiotensina 2. Hasta acá ya sabemos, ¿ya? Pero esta también se llama quilinasa 2, ya vamos a ver por qué. Pero la angiotensina 2 puede ir por ECA2 a otro tipo de angiotensinas, que no son tan malas. Todo es regulación biomolecular. Esta es la mala, la angiotensina 2. Y ni siquiera, como vamos a ver, a veces es bueno. Estas son las buenas angiotensinas. La angiotensina 2 aumenta secreción de aldosterona, esto trae retención, ya lo hemos repetido. Este es importante. Porque la angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2 por la ECA, y la angiotensina 2 produce todo esto: vasoconstricción, retención del sodio, activación del simpático, inflamación, crecimiento vascular, remodelación miocárdica, aldosterona, muerte de fibras miocárdicas. Todo esto produce la angiotensina 2, pero lo produce a través de sus receptores tipo 1. O sea, la angiotensina 2 per se no había sido mala. Es cuando actúa a través de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Esos son los AT1. ¿Qué cosa es un AT1? Es un receptor de angiotensina 2 tipo 1. De ahí ya la cabeza comienza a confundirse, pero así es la cosa. Porque cuando la angiotensina 2 estimula los receptores de angiotensina 2 tipo 2, se produce todo lo contrario: vasodilatación, natriuresis, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la hipertrofia, disminución del simpático, todo va bien. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la angiotensina 2 aquí estimuló AT1 y aquí estimuló AT2. Las buenas angiotensinas, que habíamos dicho, estimulan AT2. Entonces, todo esto que es malo y que siempre supimos que es malo, termina siendo bueno. Lo único es que se estimuló otro receptor. ¿Ya? Entonces, acá hay fármacos que funcionan. Si yo inhibo la ECA, ¿habrá angiotensina 2? No. Por eso los inhibidores ECA son tan buenos. Porque al no haber angiotensina 2 no hay nada de esto. Por eso son tan buenos fármacos y por eso se usan tanto. ¿Ya? Pero si no tengo angiotensina 2, ¿estimularé AT2? Ya no, ahí hay un déficit de los YECAs. Por eso salen los ARA2. ¿Qué son los ARA2? Son los inhibidores de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Entonces, si yo te doy un ARA2, te bloqueo este AT1, que es el receptor de angiotensina 2 tipo 1. Entonces no va a haber nada de eso, ¿no es cierto? Pero no te bloqueo los AT2. Entonces, ¿habrá esto? Sí. Pues los ARA2 son creados en ese afán. Es muy inteligente ese fármaco, esos fármacos. Porque dicen, ya, con un ARA2 voy a bloquearte todo lo malo que es el AT1, pero voy a dejar que la angiotensina 2 produzca todo lo bueno que es el AT2. ¿De acuerdo? Es un mecanismo muy bien pensado. Cualquiera diría que esto va a traer mucho beneficio, pues no lo ha sido tanto así, mala suerte. ¿Ya? Los inhibidores de la ECA y los ARA2 más o menos dan el mismo beneficio.
¿ya? Pero algo tiene que venir poco a poco mejorando, porque tienen un raciocinio muy inteligente. Porque si yo te doy un inhibidor de la ECA, freno todo. Ya no tengo todo esto malo, pero no tengo todo esto bueno. Si yo te doy un ARA2, te bloqueo acá y no disminuyo la producción de angiotensina 2. Y entonces sí hay estímulo AT2 que es bueno. Entonces, en algo claro, son un poquito más eficaces y mejores los ARA2, pero no como uno podría pensar a primer vistazo. No. Los inhibidores de la ECA siguen siendo una maravilla. Entonces, todo esto es lo malo. Esto de acá es esto. Y esto es al revés. Y entonces ya hemos visto la diferencia entre un YECA y un ARA2. Esto más o menos es lo mismo, ¿ya? Y esto también. Y acá también sigue repitiéndose lo mismo, ¿ya? Y acá también la angiotensina 2 a través de sus receptores AT1 aumentan la aldosterona, aumentan la resorción de sodio, disparan el simpático, hacen vasoconstricción, estimulan al corazón. Además el simpático también va a hacer lo mismo. Hay hipertrofia vascular, hay hipertrofia cardíaca, remodelamiento, todo se desboca, todo va mal, porque la angiotensina 2 estimula AT1. Entonces, los inhibidores de la ECA ya no hay angiotensina 2. Los inhibidores de ARA2 o inhibidores de los receptores de angiotensina 2, así se les llama, en realidad son inhibidores de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Entonces también bloquean todo esto. En cambio, la angiotensina 2, cuando estimula AT2, todo es beneficioso. Disminuye la hipertrofia, hay beneficios en el corazón, hay natriuresis, mejor el flujo renal, todo una maravilla, todo al revés. El AT2 que el AT1. Ya lo hemos analizado. Este es el cuadro que habíamos visto al comienzo, donde yo puedo ver cómo renina convierte angiotensinógeno en angiotensina 1, angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Quién bloquea esta producción? Los inhibidores de la ECA. Luego angiotensina 2, a través de los receptores AT1, produce un montón de problemas malos, secreción de aldosterona, etcétera, etcétera, a través de sus receptores AT1. Entonces ahí entran ¿quiénes? Los ARA2, que son los inhibidores de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Si angiotensina 2 estimula AT2, todo esto se revierte, ¿ya? Entonces es un campo ahí que está en plena exploración, ¿no es cierto? Ahorita no hay drogas que estimulen AT2, no hay drogas que estimulen AT2 en forma directa. Los ARA2 lo hacen en forma indirecta, ¿no es cierto? Pero en forma directa no, pero va a aparecer. Es cuestión simplemente de tiempo. Esto va a aparecer. ¿Ya? Ok, acá se ve un poquito más de fármacos. Esta historia empieza en la producción de renina en el yuxtaglomerular, pues hay drogas que son inhibidores de la renina, que es el alisquirén. ¿Ya? Entonces se puede producir la renina, pero como está bloqueada, no funciona. O sea, la renina tiene que convertir acá y acá, pero si tú tienes un alisquirén que bloquea esto, toda esta historia ya no. Ese es el alisquirén, es un inhibidor directo de la renina. Inhibidor directo de la renina. Los inhibidores de la ECA ya sabemos que no permiten que haya angiotensina 2, entonces no hay estimulación de AT1, todo es una maravilla. Los inhibidores de ARA2 bloquean los receptores de angiotensina 2 tipo 1, entonces ya no hay nada, igualito con los YECA, pero como sí se produce angiotensina 2, puede haber estimulación de AT2, lo que es bueno, ¿ya? Lo que es bueno.
Y hay una ECA2, porque es la ECA1 que produce otras angiotensinas que estimulan a T2, lo que es bueno. ¿Ya? Eso se conoce molecularmente, pero no se manipula todavía farmacológicamente. Esto es lo mismo. ¿Ya? Estos, los inhibidores de la ECA son el captopril, que ya ha caído en mucho desuso, pero está el enalapril, tranolapril, lisinopril, esos son los inhibidores de la ECA, así se llaman. ¿Ya? Los inhibidores ARA2, en cambio, son el irbesartán, olmesartán y otros sartanes, son los sartanes. ¿Ya? Acá está, dentro de estos sartanes hay uno que se llama el olmesartán. ¿Ya? Se supone que el olmesartán aumenta la angiotensina 7, que es muy buena estimulando los AT2. ¿Ya? Más o menos estamos siguiendo, ¿no? O sea, el olmesartán tiene todo lo que tiene un sartán, pero además hace que toda esta ingeniería biomolecular produzca más angiotensina 7, que se llama la quinta angiotensina también. Y esa angiotensina 7 es muy buena estimulando AT2, y AT2 es bueno. ¿Ya? Entonces el olmesartán se ha producido tratando de buscar estimular AT2, pero no se ha producido, no se ha llegado a concebir una sustancia que directamente haga eso. El olmesartán se estudió en ese sentido, pero no se ha podido. Pero bueno, tiene esa pequeña virtud, esa pequeña cosita. Y de esas tonterías a veces preguntan en los exámenes, porque esas son tonterías. Lo que importa son los conceptos grandes. Eso es lo que interesa. Eso es lo que uno tiene que evaluar y saber. Las cosas chiquitas es lo que viene en los exámenes. ¿Qué vamos a hacer? Toda nuestra vida vamos a dar exámenes. Yo sigo dando exámenes. Hay que estudiar esas cositas. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Pero para la práctica uno no va a usar esas cositas. Uno tiene que usar las cosas grandes. Porque si no tienes principios, nada vas a poder hacer. Lo que interesa son los principios. De ahí viene todo lo demás. Lo demás son los libros. Los principios, eso sí tiene que estar un poquito en la cabeza. ¿Ya? Estas cosas son más o menos lo mismo. ¿Ya? Entonces, todo este sistema que ya hemos analizado, ya hemos hablado mucho de eso, vamos a especificar algunas cosas. Entonces, este sistema de renin-angiotensina cumple un rol fisiológico, pero cuando hay cardiopatías, cuando hay hipertensión arterial, cuando hay nefropatía con pérdida de proteínas, cuando hay diabetes, cuando hay insuficiencia cardíaca, este sistema se convierte en un problema y hay que frenarlo. Y eso es lo que hacen los fármacos. Por ejemplo, los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores inhiben la producción de renina, porque hemos dicho que la estimulación beta-1 es fundamental para la producción de renina. ¿No es cierto? Hay que acordarse del dibujo. Acá. En los bloqueantes beta-1 te frenan. Eso es un beneficio muy importante de los bloqueantes beta-1 para las enfermedades cardiovasculares y para la insuficiencia cardíaca. Entonces, hacen muchas otras cosas, ya las hemos analizado, pero lo que nos interesa aquí ahora es esto lo fundamental: inhibición de la producción de renina. Y hay beta bloqueadores de primera generación, de segunda generación, que son beta-1 específicos, y de tercera generación, que hay este y otros más que al final vamos a revisar. Están luego los inhibidores de la ECA. Estos inhiben la enzima convertidora de angiotensina, o sea, el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Captopril, enalapril, lisinopril, tranolapril, cilazapril y otros van apareciendo. Entre el captopril y el enalapril sí hay una diferencia importante. El captopril produce mucha tos, trae muchos problemas,
de alergias de ese tipo. Además, se tiene que dar cada 8 horas. Entonces, cuando sale el enalapril, que produce menos tos, que trae menos problemas, y es una dosificación más sencilla de una vez al día o 2 veces al día máximo, entonces lo desplaza al cartón. Bueno, pero algunas veces puede usarse. Y después vienen los demás, que se dan una sola vez al día. No marcan, hasta donde yo sé, una diferencia importantísima comparándose con el enalapril. Pero ahí están, han ido apareciendo y puede ser incluso que aparezcan más. ¿Ya? Ventajas verdaderas, es una posología muy sencilla. Esto es una ventaja muy importante, muy importante. Porque tomaste una pastilla al día, te despiertas, te la tomas. Tomarte 2, a veces te la olvidaste, no te la tomas, la olvidaste en la casa, no la tienes, no regresaste a la casa, no tomaste la segunda. Entonces las posologías sencillas siempre son una maravilla. Y sí, siempre son parte de la aparición de fármacos nuevos. Y acá no es la excepción, ¿no es cierto? Miren cómo cada 8, una o cada 12, y estos ya definitivamente solo una vez al día. ¿Ya? Da más alergias, ¿ya? Da mucha tos. ¿Por qué dan tos los inhibidores de la ECA? Por esta razón de acá. La ECA convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, esa es la ECA 1. ¿Qué otro nombre tiene la ECA 1? Quiminasa 2. Porque la quiminasa, ¿qué hace? Destruye la bradiquinina. La destruye. Y la bradiquinina es un péptido vasodilatador. ¿Ya? Es un péptido vasodilatador. Entonces, cuando tú das un inhibidor de la ECA, frenas a la angiotensina 2 y además, como la ECA no funciona, la bradiquinina vive más tiempo y la bradiquinina para esto es buena porque es vasodilatador. Pero la bradiquinina va de la mano con la sustancia P y produce alergias y produce tos, ¿ya? Por sistema alérgico. Entonces es un problema de los inhibidores de la ECA siempre la tos. Los inhibidores de angiotensina 2 no producen tos, porque no inhiben la ECA, entonces no aumentan la bradiquinina. Pero como los inhibidores de la ECA aumentan la bradiquinina, ahí le ganan a los ARA2, porque la bradiquinina es vasodilatadora. ¿No? Entonces, de repente por ahí se equilibra el otro beneficio que habíamos escrito de los ARA2. Los ARA2 no pueden hacer que la bradiquinina viva más. Eso solo lo hacen los inhibidores de la ECA. Entonces, eso da vasodilatación, pero ¿qué te da también? Alergias y tos. Y el que más alergia y tos te da es el captopril. ¿Ya? Y ahí vienen los inhibidores de los receptores de angiotensina 2 tipo 1. Los receptores tipo 1 de angiotensina 2. Losartán, valsartán, candesartán, irbesartán. Este se usa mucho. El irbesartán. ¿Ya? Ya sabemos lo que hacen, estos no te van a dar tos, es una ventaja, ¿ya? Pero no te aumentan bradiquinina, es un problema. Pero la otra gran ventaja potencial que se está estudiando, que se va a estudiar, que se va a conseguir, es que aumentarán la estimulación de los receptores tipo 2, ¿no? Y este es el inhibidor de la renina que ya hemos descrito, que es el alisquilina. Entonces empecemos con los inhibidores de la ECA, ya sabemos cuáles son, ¿ya? Estos se pueden usar para la hipertensión arterial, ¿ya? También se usan mucho en hipertensión arterial, ¿ya?
van a disminuir vasoconstricción, van a disminuir aldosterona, que retiene sodio, frenan el estímulo adrenérgico, son vasodilatadores. Todo eso es bueno para la hipertensión arterial. Son cardioprotectores. ¿Por qué son cardioprotectores? Porque alivian las cosas para el corazón, pero además, como no hay angiotensina 2, como no hay aldosterona, no hay remodelamiento cardíaco. Y el remodelamiento cardíaco es un problema para el corazón. Entonces, estos disminuyen la hipertrofia ventricular. Son cardioprotectores. Eso es bueno para la insuficiencia, para la hipertensión arterial. Disminuyen la remodelación del ventrículo y disminuyen la remodelación vascular también. ¿Ya? Hay dosificaciones muy variables, ¿ya?, de todos estos inhibidores de la ECA, dependiendo qué quieras tú conseguir. Si tú quieres conseguir disminución de la presión arterial, tienen sus dosis, pero si quieres hacer cardioprotección, tienen sus dosis que van aumentando, puedes ir aumentando, y también son nefroprotectores, porque los inhibidores de la ECA protegen el riñón por todos los equilibrios que hemos visto y disminuyen la proteinuria. Un marcador de disfunción renal es la proteinuria. Proteinuria se llama cuando hay más de 150 miligramos al día en la orina en 24 horas. Y microalbuminuria cuando hay menos de 300 miligramos al día en la orina de 24 horas. Todo esto te lo disminuyen los inhibidores de la ECA. ¿Ya? Y tiene sus dosis que puedes ir aumentando. ¿Ya? Porque al controlar el eje disminuyen la hiperfiltración glomerular. Son nefroprotectores, son buenos fármacos. ¿Ya? Los ARA2 también son nefroprotectores. El alisquirén también es nefroprotector porque trabaja por el mismo lugar. ¿Ya? Y son cardioprotectores también los otros. Y por supuesto. ¿Ya? Y la vasoprotección de la que ya hemos hablado también. ¿No? Y se repite para los ARA2 y para el alisquirén también. La ventaja es que los inhibidores de la ECA son drogas ya muy conocidas, son drogas que el margen de seguridad y eficacia ya está muy bien manejado. ¿Ya? Esa es una ventaja porque son más activas. ¿Ya? Entonces, inhibidores de la ECA y nefroprotección, ¿ya? Puedes llegar a dosis altas, ¿ya? Es cuestión de ir regulando la dosis hasta que consigas la nefroprotección que estás buscando. Eso ya lo tiene que hacer el nefrólogo. Ya hemos dicho lo que la ECA1 es la quinasa 2 y hemos visto el beneficio que aumenta la bradicrinina, eso trae vasodilatación, pero puede traer tos irritativa, alérgica. Así como hay sistemas de renina-angiotensina globales, que es el que hemos visto, parece que hay sistemas de renina-angiotensina chiquititos en el corazón, en el riñón, que más o menos hacen lo mismo, vasoespasmo, hipertrofia, y que también podrían ser regulados por estos fármacos. Los inhibidores de la ECA y su farmacocinética son drogas muy nobles de manejo, se dan por vía oral. El captopril es una droga activa, pero se tiene que dar cada 8. Las otras son prodrogas, se da en alaprilat, lisinoprilat, que se convierten en la sangre en el alapril, lisinopril. Tienen la ventaja que se tienen que dar ya no cada 8 ni cada 12 como en el alapril, sino una sola vez al día. El enalapril tiene una presentación endovenosa, que es el alaprilat endovenoso que se puede usar. Tiene muy buena distribución, se metabolizan más o menos en el hígado, son de excreción renal. Pero su acumulación no trae mucho problema, de tal manera que regular las dosis en trastornos hepáticos o renales, más que nada, no es tan importante. Porque además ellas per se son nefroprotectoras. Entonces, cuando tú haces nefroprotección, lo que te interesa es que tu paciente frene la proteinuria. Entonces el nefrólogo le va regulando la dosis hasta que frene la proteinuria. Cuando frena la proteinuria, esa es su dosis de nefroprotección y ahí lo puede tener mucho.
Y por más que vayas aumentando la dosis, la presión arterial no va a ir cayendo igual. ¿Ya? Entonces eso es bueno. Hay cardioprotección, nefroprotekción. Los inhibidores de la ECA traen reacciones adversas, sí, pues no, puede haber hipotensión, pero en general son drogas bien toleradas. Estas drogas producen hipercalemia. ¿Por qué? Porque cuando tú frenas el sistema renina-angiotensina se frena aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace en el riñón? Retiene sodio y bota potasio a la orina. Retiene sodio a la sangre y bota potasio a la orina. Tú estás dando el inhibidor de la ECA para que haya menos aldosterona y se retenga menos sodio. ¿Ya? Entonces, es cierto, se va a retener menos sodio, pero se va a botar menos potasio. Entonces, aumenta el potasio en la sangre. Va a haber más sodio en la orina, pero el potasio ya no se bota y entonces aumenta el potasio en la sangre. Eso lo vamos a ver más en diurético, lo vamos a entender mejor. Por el problema de la bradiquinina hay que tener cuidado con la tos, con el asma, ¿ya? Y el captopril es el que más alertas trae, por eso es que ya no se usa mucho el captopril. ¿Hay algunas contraindicaciones para los inhibidores de la ECA? Sí, hay contraindicaciones. Una es la hipercalemia. Porque la hipercalemia, hiperpotasemia puede ser mortal. Entonces tú no puedes jugarte con eso. Es una contraindicación. Dos, el embarazo. Porque trae malformaciones y trae toxicidad fetal. No se puede dar en el embarazo. Es otra contraindicación. Y tres, la estenosis de la arteria renal. Cuando hay estenosis de la arteria renal, esta es la arteria renal aferente, esta es la eferente, este es el glomérulo. Cuando tú tienes estenosis de la arteria renal, o sea, esta arteria está chiquita, no perfunde el riñón. Entonces se va a declarar en la angina angiotensina y va a haber otras cosas que van a contraer la eferente. No vamos a analizar mucho. Eso es lo que pasa. Se contrae la eferente. Cuando hay estenosis de la arteria renal, no entra la sangre al glomérulo, no hay filtración, entonces esta se contrae. Al contraerse, ¿aumentará la presión del glomérulo o no? Sí. Y entonces eso garantiza la filtración renal. Eso pasa en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal. Pasan otras cosas, pero eso es lo que pasa. Y por eso necesita su sistema angiotensina el paciente que tiene estenosis de la arteria renal. Si tú le das un inhibidor de la ECA, no le vas a permitir que contraiga la arteriola eferente y entonces la presión en el glomérulo va a ser muy baja y no va a haber producción de orina, no va a haber filtración. ¿De acuerdo? Por esa razón, la estenosis de la arteria renal es una contraindicación para usar inhibidores de la ECA. En la estenosis de la arteria renal está disparado el sistema renina-angiotensina, ¿eh? Está disparado, porque no hay perfusión renal. Pero no se puede dar inhibidores de la ECA. Otras cosas tienes que dar, menos inhibidores de la ECA. Porque es ese vasoespasmo eferente el que te está garantizando que la presión del glomérulo aumente y que haya filtración. No puedes tú bloquear el sistema ECA porque esta arteria eferente se dilataría porque no hay ECA y entonces la presión del glomérulo caería y no habría excreción renal, no habría filtración, no habría excreción renal, entras en otro problema muy serio. Esa es otra contraindicación de los inhibidores de la ECA. ¿Pero para qué se usan los inhibidores de la ECA? Lo que hemos dicho, hipertensión arterial, nefropatía, por diabetes o por otra cosa, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, ¿no? Y estas no son drogas que traicionan como los glucósidos cardíacos. Estos son los bloqueantes de receptores de angiotensina 2, más conocidos como ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Pero son bloqueantes o antagonistas de los receptores tipo 1 de
angiotensina 2 y amigos de los AT1. Con todos estos que están acá. ¿Ya? Una que otra ventajita tiene uno que otro, ¿no? El onmesartán aumenta la quinta angiotensina, que bueno, estimula T2 más, ¿ya? Estos no son como, en cuanto tú haces un inhibidor de la ECA, no hay angiotensina 2. Cuando das un ARA2, sí hay angiotensina 2, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos analizado. Entonces la estimulación de los receptores AT2 queda libre y eso es bueno. Eso va a potenciar los efectos de la vasodilatación, del bloqueo de aldosterona, del bloqueo simpático, del bloqueo de la hipertrofia, de la corrección de la proteinuria, todo va a beneficiarse. Sin embargo, no tienen pues una gran ventaja sobre los inhibidores de la ECA. ¿Cuáles son los efectos de la SARA2? Todos los que hemos visto para inhibidores de la ECA son paragónicos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Iguales. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Iguales. Porque al final es una misma forma de hacer lo mismo, solo que es en un punto más ágil. Entonces se usarán para la hipertensión arterial, para la cardioprotección, para la nefroprotección, para la vasoprotección, con sus dosis y todo lo que uno puede ir realizando ya específicamente. La farmacocinética es muy parecida, buena absorción, metabolismo hepático, excreción renal. Esto sí, una sólida dosis al día generalmente es suficiente. Las reacciones adversas, igualitos que los inhibidores de la ECA, pero no producen problemas respiratorios, no hay tos. Porque acá la radiquinina no está aumentada. ¿Para qué se usan? Para lo mismo que los inhibidores de la ECA. ¿Cuáles son contraindicaciones? Las mismas que los inhibidores de la ECA. El inhibidor de renina, el alisquireno, es igualito, solo que es otro. Este es un inhibidor de la renina. ¿Ya? Entonces, se puede producir la renina, pero no va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 porque el alisquireno lo bloquea. ¿Ya? Entonces es nefroprotector, cardioprotector, vasoprotector, se repite la misma historia más o menos. ¿Ya? La farmacocinética encima todavía es parecida y se da una sola vez al día. Reacciones adversas casi no las tiene. ¿Ya? El único problema que podría tener el alisquireno es que, bueno, tiene que haber más estudios, tiene que haber más uso, tiene que ir viendo qué pasa. Los fármacos cuando salen a comercialización recién entran a la cancha. Ahí se ven los jugadores. Pueden haber muchas investigaciones, muchas cosas, mucho entrenamiento. Una vez que salen a consumo mundial, ahí es cuando se va a ver qué son. Entonces, en ese sentido, un inhibidor de la ECA, un ARA2, ya tienen un terreno jugado más que la alisquireno. Que la alisquireno está empezando a jugar, vamos a ver, ¿no? Aparentemente es algo muy parecido, algunos ya el uso tendrá que ir revelando algunas cosas, ¿ya? El uso y la investigación, ¿no? Pero el uso es mucho. Ya, acá está chiquito porque nosotros vamos a ver esto en diuréticos, pero este es importante. La espironolactona es un bloqueante de la aldosterona. La aldosterona, ¿qué hace en el riñón? Retiene sodio y bota potasio. ¿Qué hace en el corazón? Remodelamiento cardíaco. ¿Qué hace en los vasos sanguíneos? Remodelamiento del músculo liso. O sea, la aldosterona es mala, verdaderamente es mala. ¿Ya? ¿Quién bloquea la aldosterona? La espironolactona. El primer diurético que apareció de buen uso para bloquear a la aldosterona. Se creó y se empezó a usar como diurético. Cuando se entendió esto de la remodelación cardíaca y el remodelamiento vascular, se encontró que tenía un beneficio. Frenar el remodelamiento, frenar la hipertrofia vascular. Entonces ya que se le puso más ojo. Y entonces la espironolactona tiene algunos problemas que produce ginecomastia, porque bloquea la aldosterona, pero también puede bloquearte receptores de testosterona o de estrógenos. Entonces a veces trae trastornos menstruales, trae ginecomastia,
trae secreción por el pezón. Entonces salió la esplerenona, que no trae esas cosas. Es un beneficio, ¿ya? Tiene mayor selectividad mineralocorticoide. ¿Quién es el mineralocorticoide? La aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide porque tiene una estructura heteroidea y su función es retener sodio en el riñón. Por eso se llama mineralocorticoide. La espironolactona bloquea a este mineralocorticoide que es la aldosterona, pero es medio inespecífica, entonces trae reacciones adversas que hemos visto, ¿ya? La esplerenona es más específica, trae menos reacciones adversas, ¿ya? Pero ambas van a disminuir la retención de sodio y van a controlar la hipertrofia vascular y cardíaca. Eso es más o menos lo que quiere decir. ¿Quién no interfiere con la testosterona? La esplerenona. Esa es la ventaja de la esplerenona sobre la espironolactona, porque algunos dicen también y reconocen a la testosterona como la hormona de la juventud, ¿no? La testosterona es la hormona de la juventud y puede tener beneficios en el corazón buenos. Como la espironolactona bloquea la testosterona, se exime de esos beneficios cardíacos, pero la esplerenona sí los tiene. La testosterona es la hormona de la juventud. Bueno, no sé por qué, pero incluso te ponen depósitos de testosterona. En la Argentina todo el mundo se pone, hombres y mujeres. Después hacen cáncer de próstata, eso es otro problema. Pero se ponen el famoso chip sexual, que es una barrita de testosterona en el subcutáneo que te dura un año. Por supuesto te aumenta la potencia sexual, te aumenta el deseo sexual, todos están felices, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque la testosterona produce cáncer de próstata. Además de los beneficios que te puede traer. Pero existe como eso. Bueno. Después está este fármaco que es el valsartán sacubitril. El valsartán sacubitril, ya conocemos el valsartán. El valsartán es un inhibidor del receptor 1 de angiotensina 2. Pero se combina con este, que es el sacubitril. ¿Qué es el sacubitril? Es un inhibidor de la degradación de péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son péptidos que se descubrieron en la aurícula porque son producidos en la aurícula, pero ahora se sabe que son producidos en otros lugares también. Y su efecto es ese, natriurético, hace botar sodio. Por eso es como una especie de diurético fisiológico, ¿ya? Que es bueno, que trae protección renal, que trae protección cardíaca, por esa razón. Entonces, hay una droga, hay una enzima que los destruye, que es la nepricilina. La nepricilina destruye los péptidos natriuréticos. Es fisiológico, es normal que exista esto. Pero hay un fármaco que puede inhibir la nepricilina, ese es el sacubitril. Entonces el sacubitril inhibe la nepricilina, entonces los péptidos natriuréticos subsisten y tiene natriuresis. Y además de natriuresis, trae otros beneficios en el sistema cardiovascular. Que bien manejada, la droga es buena, se convierte en algo bueno y se le puede conveniar con valsartán. ¿Ya? Entonces, disminuye la remodelación cardíaca de la que tanto hemos hablado, disminuye la precarga, por supuesto, porque hay natriuresis. Entonces, todo eso, si eso lo combinas con un valsartán, tienes un efecto potenciado. ¿Ya? Y esa es la combinación de valsartán-sacubitril. Entonces, sí trae un beneficio, es algo que también se está comenzando a manejar, el SAC-VAL, ¿ya? Entonces, reduce las hospitalizaciones. Aquí se mide mucho. Cuando tú tienes un fármaco de insuficiencia cardíaca, la eficacia se mide clínicamente mucho por la cantidad de hospitalizaciones que tiene un paciente o que tienen los pacientes. Mientras menos se hospitalicen es porque están yendo mejor, ¿ya? Y tú cuando entras con salvartán
sacubitril disminuye las hospitalizaciones, entonces buen fármaco, ni vuelta que dar. Tiene sus dosis, media, alta, baja, bueno, tiene reacciones adversas también, parecidas a las de la inhibidores de la ECA, hipotensión, hiperpotasemia, trastorno renal, alergias, ¿ya? Este es una diapositiva de bloqueantes de la ECA, de bloqueantes beta. Cuando hemos hecho bloqueantes beta, esta es la madre que hemos revisado. Los de primera generación que bloquean todos los receptores beta, propranolol, la ventaja del propranolol es que es antiarrítmico porque tiene efecto anestésico en membrana, estabilizador de membrana, bloquea canales de sodio. Los de segunda generación son solo bloqueantes beta 1, entonces no bloquean beta 2, no traen trastornos respiratorios. En cambio, el bloqueo beta 2 acá, de primera generación, sí trae trastornos respiratorios. Y los de tercera generación ya son otras cosas. Hay específicos y inespecíficos. Los inespecíficos bloquean todos los receptores beta, pero además bloquean alfa 1. Ese es el carvedilo. Y además hacen antioxidante. Hay específicos que solo bloquean beta 1. Hay uno que bloquea beta 1 y libera óxido nítrico, que es vasodilatador. Ese es el médico. Acuérdense, N-óxido nítrico. Y estos creo que no les han pedido ahora. Pero todos son bloqueos beneficiosos. Acá hay bloqueo beta 1, bloqueo alfa 1 y agonismo beta 2. El agonismo beta 2 es vasodilatador. Ese es el labetalol. Y acá hay otro que es el licerol. Estos son los bloqueantes. Este es un nuevo fármaco que les han pedido. Es el vericiguat. El vericiguat lo hemos visto un poquito cuando hemos visto nitratos. Es un estimulador de la guanil ciclasa. Los nitratos son fármacos que liberan óxido nítrico en la microcirculación. ¿Ya? El origen del óxido nítrico en la microcirculación es el endotelio. Cuando el endotelio está sano, no está enfermo porque no hay hipertensión, no hay ateromatosis, el endotelio secreta óxido nítrico. Y el óxido nítrico se conoce también como el factor relajante del endotelio. Es el mejor relajante de la microcirculación que hay es el óxido nítrico. Por eso es que los nitratos son buenos, como ya lo hemos visto en este sentido, porque llegan a la microcirculación, liberan óxido nítrico y hay vasodilatación y antiagregación planetaria. ¿Por qué hacen eso los nitratos? Porque estimulan una enzima que es la guanil ciclasa. ¿Ya? Estimulan a la guanil ciclasa. Y la guanil ciclasa produce GMP cíclico y el GMP cíclico hace que se desacople la interacción entre actina, miosina y calcio. Y entonces hay vasodilatación. Así trabaja el óxido nítrico y los nitratos. ¿Qué es el variciguat? Es un estimulador de la guanil ciclasa. ¿Ya? Estimula el trabajo de la guanil ciclasa. Estimula la enzima de la guanil ciclasa. Entonces hay más GMP cíclico. Si hay más GMP cíclico, hay vasodilatación. Lo mismo que hacen los nitratos, igualito. ¿Ya? O sea, los nitratos estimulan a la guanil ciclasa, también. ¿Ya? Por eso que es un vasodilatador que potencia el óxido. ¿Ya? El problema es que se ha visto que este sistema de la guanil ciclasa, que es vasodilatador, en la insuficiencia cardíaca está caído. Está caído. Entonces ahí entra como anillo al dedo este. ¿Ya? Entonces hay un beneficio como el variciguat clínico, cardíaco, vascular y renal, y es un beneficio que se demuestra porque en los estudios se comprueba qué cosa, que hay reducción de las hospitalizaciones. Entonces es buena, no hay ni vuelta que dar. ¿Ya?
tiene buena absorción oral, muy buena biodisponibilidad, incluso mejora su biodisponibilidad con alimentos, se tiene que tomar con alimentos. La unión a las proteínas es alta, eso le puede traer interacciones medicamentosas, pero bueno. Se metaboliza en el hígado solo por glucuronidación, no usa fase 1, solo usa fase 2. Entonces los inhibidores del CYP no trastornan su metabolismo, eso es bueno. Es una droga que no tiene mayor efecto adverso porque actúa como el óxido nítrico, muy fisiológico. Entonces no trae casi efectos adversos, no interactúa con nadie porque se metaboliza simplemente por glucuronidación. No se tiene que regular mayormente con el trastorno renal o hepático, o sea, es un buen fármaco. Igualito que los inhibidores de la ECA, igualito que los ARADOS. La diferencia es que está recién saliendo. Vamos a ver cómo le va. Su mecanismo es diferente, es potenciar una vía que en la insuficiencia cardíaca está yendo mal, que es la vía de la guanil ciclasa, que es una vía vasodilatadora. No se debe asociar igual que los nitratos con la fosfodiesterasa, ¿no es cierto? Porque la fosfodiesterasa es una enzima que destruye el GMP cíclico. Es el... ¿cómo se llama? El sildenafilo. Es el Viagra. El sildenafilo o Viagra, que es un nombre comercial, es un inhibidor de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa destruye el GMP cíclico. Entonces, cuando tú das sildenafilo, el GMP cíclico no se destruye, entonces hay vasodilatación. Y entonces por eso se potencia la erección del pene y se usa para eso. Pero hay efectos vasodilatadores de ese fármaco. Los ojos se ponen rojos, puede haber sensación de estrechez cardíaca, y si tú mezclas vasodilatadores como nitratos o como con inhibidores de la fosfo, puede haber mucha vasodilatación. Entonces, si hay mucha vasodilatación, ¿qué pasa? Hay hipotensión arterial. Y si hay hipotensión, puede haber taquicardia. Y la taquicardia es lo peor que le puede pasar a un paciente cardíaco. Ya sea que sea anginoso, hipertenso, insuficiente cardíaco, lo que sea, es lo peor, porque la taquicardia lo pone a un paso del infarto, a un paso de la arritmia, que son las cosas que matan a los pacientes cardíacos. Si un paciente cardíaco, al final, ¿de qué flocula? ¿De una arritmia o de un infarto? Ok. Listo entonces. Mañana tenemos el quiz.